Muy buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Es un privilegio estar con ustedes a través de este medio y poder compartir esta reflexión, lo cual espero sea de gran bendición. Bueno, el título de esta reflexión, como es el tema, es Gratitud sin límites. Y para dar inicio, quiero leer una porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Permítenos, Padre Celestial, aprender el día de hoy, a través de esta reflexión, Señor, una enseñanza de parte tuya, que hable y ministre a cada uno de nuestros corazones a través de este medio, Señor. Gracias te doy, seas tú bendiciendo a cada uno de los que nos están escuchando por esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una persona agradecida, de un leproso agradecido. Pero, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, aquí como dice la Escritura, ¿no? Que venía Jesús y pasaba entre Samaria y Galilea, y le salen que al encuentro 10 leprosos. Sabemos que en la antigüedad el leproso era una persona, o era un grupo de personas que estaban totalmente separados y alejados de la sociedad. Por su enfermedad, tenían que estar a cierta distancia de las personas y con una campanilla estar diciendo leproso, leproso o inmundo, inmundo, lo cual quería decir que no se podían acercar a ellos, lejos de sus familiares, lejos de sus seres queridos. Ellos sufrieron una terrible y espantosa enfermedad. La lepra tiene una similitud con el pecado. Así como la lepra está en la sangre, el pecado está en la naturaleza humana. La lepra empieza con una pequeña mancha en la piel y se extiende sobre todo el cuerpo. Así también el pecado empieza con algo pequeño y se extiende hasta que consumir toda una vida. Y también es una enfermedad en aquel entonces incurable y desagradable, como es el pecado. Es desagradable y el hombre en sí mismo, por sus fuerzas, no puede librarse de él. Por eso aquí entra nuestro Señor Jesucristo. Su hermoso sacrificio, su obra redentora en la cruz, su salvación. Pero vemos aquí qué ocurre. Mismo Señor Jesús les manda que se presentaran con el sacerdote, o que se presentaran con los sacerdotes. ¿Por qué hace eso? Bueno, Él los manda porque parte de la ley mosaica era que los leprosos tenían que ser evaluados si una vez su lepra fuese quitada. Primero, en los primeros síntomas, se tienen que presentar con el sacerdote y él los iba a revisar, los iba a examinar. Y si era detectaba lepra, tenían que estar, ¿qué? Aislados. Desde ese momento empezaba su aislamiento y eran separados del pueblo para evitar que los demás fueran contagiados. Si la lepra llegara a desaparecerse o no haya sido lepra, tenían que presentarse nuevamente con el sacerdote y los tenía que analizar y examinar. Y si estaban limpios,
Ahora sí volvían otra vez al pueblo. O otra vez se incorporaban con sus familias. Cuando el Señor Jesús les dice, vayan y preséntense con los sacerdotes, prácticamente le estaba diciendo, ya son sanados. Porque si se iban a presentar con los sacerdotes era porque ellos iban a ser curados, iban a ser limpiados. Entonces estos hombres que el Señor el Maestro nos está mandando con los sacerdotes, eso quiere decir que ya vamos a ser curados. Por eso más adelante el texto dice que mientras iban fueron limpiados. Cuando nos encontramos con Cristo, somos limpiados, somos santificados, somos libres de esa terrible enfermedad espiritual que es el pecado. Pero algo que llega a ocurrir en la trayectoria del cristiano es que mientras avanza, se le olvida ser agradecido. Se le olvida quién lo sanó, quién lo limpió, quién lo santificó, quién lo perdonó, quién lo restauró. Y a menudo era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Se olvidaba quién lo había rescatado del pueblo de Egipto. Continuamente el Señor les exhortaba y les decía, acuérdate cuando estabas en Egipto, acuérdate de aquel Dios todopoderoso que te sacó de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de Jehová tu Dios que te libertó, que te salvó, que te rescató. Y era la exhortación que él hacía continuamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se olvidaba. Se le olvida de algo muy importante. Se le olvidaba de ser agradecido. Cuán importante es que nosotros tengamos un agradecimiento continuo delante de Dios. Una actitud de gratitud sin límites. De esos 10 leprosos, 9 iban rumbo con los sacerdotes, cumpliendo la ley mosaica, cumpliendo la ley, cumpliendo con la religión. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios cumple, va a los servicios, se conecta en línea, escucha la predicación a través de los medios, Facebook, Zoom, sirve, está haciendo una reflexión, pero se le olvida tener un corazón agradecido? Se le llega a olvidar quién lo rescató, quién lo perdonó, quién lo limpió. Se le olvida ser agradecido. Aquí vemos una persona que sí lo hizo. De 10, uno tuvo un corazón agradecido. Una actitud de gratitud sin límites. Y una persona agradecida hace esto. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Una persona agradecida glorifica el nombre de Dios. Exalta el nombre de Cristo. Sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que esté ocurriendo. Ciertamente ahorita podemos ver en medio de esta pandemia que hay muchos duelos por pérdidas, que hay mucha escasez económica, que hay mucha necesidad, pero hay algo que el Señor ya nos dio y todavía lo tenemos. Aunque haya enfermedad física, el Señor ya nos sanó y nos salvó del pecado. Aunque a lo mejor haya escasez económica, el Señor ya nos proveyó vida eterna. Y por esa salvación, por esa provisión de vida eterna,
nosotros siempre debemos tener un corazón agradecido. Vaya, lo más importante. Aquel leproso, un leproso, reconoció que había sido librado de la peor enfermedad que existía en ese entonces, sin cura, que lo aislaba, lo alejaba de su familia. Y se llenó de gratitud para con Dios, para con el Maestro, para con Jesucristo. Nosotros, por misericordia, como al principio decían, ten misericordia, por misericordia el Señor nos salvó, nos sanó, nos rescató y nos libró del pecado y de una condenación eterna para darnos vida eterna. Por eso siempre debemos estar agradecidos. Podrá faltarnos muchísimas cosas, pero mientras tengamos salvación, aleluya, lo tenemos todo. Y si recordamos quién nos salvó, tendremos siempre gratitud en nuestros corazones. 16. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Era extranjero, era gentil. Así como tú y como yo que somos gentiles. Pero por misericordia de Dios el Señor nos sanó, nos salvó y nos libró de la peor peste que es el pecado. Y aquí Jesús pregunta por los otros, ¿dónde están los otros? ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Cumpliendo con un acto religioso. Pero el Señor se complace más por uno que le agradeció. Ante todo es que tengamos un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Una gratitud que no tiene límites, porque su salvación fue infinita. No tiene límites. Lo que Él ha hecho por nosotros no tiene límites, al igual que nuestra gratitud, nuestra respuesta por esa salvación tan grande que no la merecíamos, mas por su misericordia la tenemos. Hay una anécdota, se cuenta que esto fue en China, de un hombre que llegó al hospital exactamente por lepra. Llegó leproso a un hospital y en el hospital había un grupo de personas compartiendo la palabra de Dios. Ese leproso escuchó el mensaje y su corazón fue redargüido y creyó en Jesucristo y recibió a Cristo y fue salvo. Y esta persona en la noche empezó a gritar, gracias Dios porque me hiciste leproso. Gracias Dios porque me hiciste leproso. Y entonces una enfermera se acercó, oiga, usted ya está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que da gracias a Dios por su condición que es de las más terribles? Y aquel hombre dijo, es que si no me hubiera dado lepra, yo no hubiera llegado a este hospital y nunca hubiera escuchado el mensaje de salvación. Ahora estoy alegre y contento porque sé que cuando parta voy a estar en la presencia de Dios, porque sé que ahora mis pecados son limpiados y porque ahora soy salvo por la obra de Jesucristo en la cruz. Ese hombre estaba totalmente agradecido a pesar de su agonía, a pesar de su enfermedad. Él estaba agradecido con Dios por lo que le estaba pasando, porque a través de ello fue salvo. Si podemos aprender algo de en medio de la crisis, es de que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y lo que quiero llevarte con esta reflexión es de que nuestro principal motor de gratitud
es que somos salvos. No importa si llevamos 20 años, el Evangelio nunca se nos olvide que somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Y si siempre lo recordamos, y si siempre lo tenemos presente, siempre tendremos gratitud en nuestros corazones. Y un corazón agradecido siempre adorará y glorificará a Dios. Y sin importar la crisis, la pandemia o lo que se avecine, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso, estar siempre, siempre agradecidos, sin límites. Gracias, Padre, por tu salvación, por tu redención, porque a pesar de las circunstancias, de la necesidad, de la escasez, de la enfermedad o de la mortandad que pudiera haber, tú nos has salvado, nos has redimido y nos has santificado. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Esto fue todo por mi parte de Dios. Bendiciones.